En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Santo Evangelio que hoy se nos regala, encontramos una vez más el llamado que Jesús le hace a Pedro. Lo invita a seguirle. Le dijo: «Sígueme». Esa invitación que Jesús hace a Pedro es una invitación a que esté con Él, a que permanezca unido a Él, a que viva en esa confianza de saber que Jesús siempre estará a su lado. Hay un detalle bastante interesante en este episodio evangélico, puesto que Pedro ve a San Juan, el otro discípulo, y le hace una pregunta a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con este?». Y la respuesta de Jesús es bastante clara. Le dijo: «Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Una respuesta contundente, clara, precisa ante la pregunta de Pedro. También a ti y a mí Jesús nos ha llamado. En el mismo momento en el cual fuimos bautizados, allí, cuando el ministro derramó agua sobre nuestra cabeza en nombre de la Santísima Trinidad: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», allí Dios nos ha invitado, nos ha dicho: «Sígueme», y nos ha dado la gracia de ser sus hijos, la gracia de ser sus discípulos, la gracia de la santidad, la gracia de permanecer unidos a Él. ¿Y cuántas veces también a nosotros nos puede ocurrir, como a San Pedro, que recibimos la invitación de Jesús y en vez de dedicarnos, de ocuparnos en seguir a Jesús, nos preocupa qué va a ocurrir con el otro que también está siguiendo a Jesús? Resulta que el llamado que Dios nos hace es un llamado individual para participar en un carácter comunitario. Individual porque cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros lleva y hace su propia historia. Cada uno de nosotros recibe y crea su propia vocación, su propio llamado. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer la historia conforme mejor le parezca. Por tanto, allí, en ese llamado que recibimos de Dios, en ese hacer nuestra historia, debemos ocuparnos en cumplir los mandatos del Señor, es en cantar su gloria. Y eso que nosotros hacemos va a ser el testimonio para que otros también le sigan y para que otros también vivan su propia experiencia
Ninguno de nosotros tiene que vivir la experiencia del otro y nadie tiene que vivir nuestra experiencia. Ese carácter individual de la experiencia con el Señor debemos entender que es único. Por eso Jesús le da esa respuesta a Pedro. A ti prácticamente le dijo, ¿qué te importa? A ti, ¿qué te preocupa? ¿Cómo Juan me va siguiendo? ¿Qué va a suceder con él? Tú sígueme. Hoy también nos dice eso a nosotros, que nos dediquemos a seguirle a Él, a vivir en Él, a vivir desde Él. Y eso nos va a mantener unidos a los otros, a nuestros prójimos, a vivir esa experiencia de fe comunitaria, sabiendo que cada uno tiene su propia realidad y su propia experiencia. Hoy te invito para que revisemos cómo está mi experiencia con el Señor, cómo estoy viviendo ese seguimiento a Él, cómo me estoy dejando acompañar por Él y cómo soy libre al seguir al Señor, sin envidias, sin tropiezos, sin estar fijándome si el otro lo está haciendo mejor o peor que yo, sencillamente viviendo mi experiencia con el Señor y dando el testimonio en medio de la comunidad para que también los demás puedan santificarse en ese seguimiento, en esa invitación que Jesús les ha hecho. Que Dios nos bendiga.